plataforma para el cuestionario hasta cabeza, ¿no? Ya hemos concluido en realidad todo lo que es cabeza. Entonces el segundo cuestionario de este parcial, de este primer periodo, lo vamos a habilitar para el viernes, ¿sí? El viernes va a estar habilitado hasta cabeza. Va a ser como un preliminar antes del parcial. En realidad, toda cabeza y sistema nervioso más, yo creo que vamos a llegar hasta tronco encefálico, hasta el examen. Entonces, hasta eso será el examen parcial. Cuando hablamos de neuroanatomía, hablamos de todo el conjunto de funciones que tiene el cuerpo humano, desde funciones básicas como percibir un estímulo hasta ejecutar una orden para producir una contracción de las vísceras, o simplemente percibir un estímulo y empezar a desear, por decir, una determinada acción, como el comer, el tener hambre, el tener sueño, ¿no? Y todo eso es un conjunto de memorias que se van guardando a nivel del sistema nervioso central, específicamente en las neuronas. Entonces, todo ese conjunto de funciones que realiza el cuerpo lo hace a través del sistema nervioso central. Pero no solamente es un conjunto de funciones, también es de percepciones. El cuerpo se da cuenta cuando algo está funcionando mal, ¿no? Y lo hace justamente a través de una simple percepción como una cefalea, una migraña, ¿no? Y entonces empezamos a darnos cuenta de que algo está mal en nuestro organismo. Conjunto de acciones que se van desarrollando, se van perfeccionando desde la niñez hasta que una persona es adulta, y luego más bien estas funciones que se han ido desarrollando, pues más bien van degenerándose, ¿no? Se van perdiendo nuevamente estas determinadas actividades, estas especialidades que la persona va adquiriendo, se va perdiendo a medida que va pasando la edad. Los traumas cráneoencefálicos van a acelerar ese proceso de degeneración de la función del sistema nervioso central. Algunas van a dejar impedidas justamente a las personas de realizar una determinada función. Cuando habíamos hablado de generalidades, hemos hablado justamente de este cuadro. Este es el mismo cuadro que les habíamos mostrado en esa oportunidad, donde habíamos indicado que el sistema nervioso está dividido en un sistema nervioso central y un sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central, a su vez, está comprendido por el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo es todo lo que está dentro del cráneo, ¿sí? Y se divide en un cerebro anterior, un cerebro medio, un cerebro posterior, ¿no? O romboencéfalo, mesencéfalo, mesencéfalo. Cerebro anterior, comprendido por el teliencéfalo. Aquí está justamente el cerebro, el diencéfalo, donde se encuentra el tálamo óptico, el hipotálamo. Por eso alguien me decía, ¿con quién se conecta el tronco encefálico? Me decían con el diencéfalo. ¿Con qué parte del diencéfalo? Entonces el diencéfalo no es solamente el tálamo óptico, también es la parte más inferior, el hipotálamo. Cerebro medio, constituido por los pedúnculos parotenios, los pedúnculos cerebrales, dependiendo de cómo lo estamos mirando, ¿no? El cerebro posterior corresponde al cerebelo, la protuberancia del bulbo, aunque esto también en algunos tratados de anatomía corresponde a esta parte directamente, ¿no? Al cerebro medio, la parte media. Y el sistema nervioso periférico, que lo hemos dividido en dos partes, una que es somática y la otra que es visceral o vegetativa o autónomo. El somático, constituido por los nervios espinales, los pares craneales, y el autónomo, constituido por el simpático y el parasimpático, dos sistemas completamente independientes y antagonistas entre sí. Cuando una persona nace con un determinado número de neuronas. Pero, ¿qué son las neuronas?
Las neuronas son células altamente especializadas que tienen dos funciones específicas, la de excitabilidad y de conductibilidad. Pero una neurona, si nosotros hablamos como célula, cuando hablamos de una célula decimos, la célula no es más que la unidad anatómica, estructural y funcional, ¿verdad? Cuando hablamos de aparato respiratorio, por ejemplo, hablamos del neumocito y decimos el neumocito es la unidad anatómica, estructural y funcional. Lo que funciona es la célula anatómica, es la que forma la estructura del pulmón, por ejemplo. Entonces, cuando nos referimos a una célula, nos referimos justamente desde lo más pequeño, ¿sí? Desde lo que está formado ese cuerpo. Cuando hablamos del sistema nervioso, hablamos de la neurona, pero no solamente la neurona forma el sistema nervioso central, sino también otro tipo de células. Por lo tanto, nos referimos a la neurona como la célula nerviosa, porque hay también células no nerviosas. Entonces, la neurona es la célula nerviosa, es la unidad anatómica, estructural y funcional, pero además de eso también es genético, también es trófico. Genético porque se desarrolla de otra célula, que en este caso es el neuroblástico, como habrán visto en biología. Es trófica porque, a diferencia de otras células, cuando se secciona a la neurona, esta no se vuelve a regenerar, ¿no? Entonces, esa es una diferencia grande con otras células del cuerpo. Generalmente las células del cuerpo se regeneran, ¿verdad? Todas, ¿no? Si hablamos del hígado, los hepatocitos se regeneran. Si hablamos del neumocito, también se regenera, aunque más que regenerarse, el neumocito se fibrosa, ¿sí? Pero se regenera, o sea, no deja un vacío. En cambio, estas neuronas no se regeneran. Vale decir que si un determinado número de neuronas mueren, pues murieron, no se van a regenerar. Por eso es que se pierden algunos recuerdos, se pierden algunas funciones. Imagínense un traumatismo cráneoencefálico donde ha habido un hematoma que ha comprimido una determinada parte del cerebro, pues difícilmente se van a regenerar, ¿no? Generalmente mueren. ¿Y quién empieza a suplir esa función? Algunas otras neuronas que están aledañas, pero la función ya no es correcta, ya no es específica, ya no es especializada como lo era antes. Por ejemplo, si se comprime el área de Broca, ¿no? El área de Broca, que está a nivel de la tercera circunvolución frontal, esta área de Broca está relacionada con el lenguaje articulado, etc. Entonces, ¿qué hacen generalmente los fisioterapeutas? Les enseñan a hablar nuevamente, ¿no? Entonces, ya se ha perdido ese centro que estaba liderando una determinada función. Bueno, unidad anatómica, estructural, funcional, genética, trófica. Genética porque se está desarrollando de un neuroblástico y trófica porque no se regenera. La persona entonces nace con un determinado número de neuronas. ¿Cuántas neuronas? 100.000 millones de neuronas aproximadamente vamos a encontrar a nivel del sistema nervioso. Lógicamente, estas neuronas van a ir disminuyendo con el paso de los años. Las enfermedades son una de las causas de degeneración del sistema nervioso. Y todas las enfermedades, sobre todo las que tienen fiebre, ¿no? Por eso es que los pediatras se preocupan demasiado por la fiebre, ¿no? ¿Y por qué? Porque la fiebre va a destruir neuronas, ¿no? Entonces el pediatra, ¿qué es lo que aconseja a la mamá? Que si bien le está subiendo la temperatura al niño, le empiece a dar medicación, le empiece a colocar pañitos de agua tibia, compresas de agua tibia, para ir disminuyendo la temperatura del niño. ¿Por qué? Porque si aumenta esa temperatura, empieza a generarse como fiebre, entonces va a destruirse neuronas, ¿no? Y si una mamá trae a un niño a consulta y dice, pues mi niño ha tenido convulsiones, ¿qué significa eso? Que se han destruido neuronas. Lo mismo pasa en el adulto, ¿no? La epilepsia es la acción de un mecanismo donde se han destruido justamente neuronas. Entonces, hay que evitar la fiebre en los niños justamente porque se están destruyendo neuronas
y está disminuyendo el número de neuronas, ¿no?, en la persona. ¿Qué otros elementos van a causar una destrucción de neuronas en las personas? ¿Qué es lo más común? Ustedes, por ejemplo, yo creo que se alcoholizan todos, ¿no? Pero ¿qué es lo que hacen todos? Al menos en medicina. Estresarse. No duermen. Sí. Eso destruye neuronas. Las drogas destruyen neuronas. Y de las drogas más utilizadas, el alcohol destruye neuronas. Entonces, actividades comunes, la falta de sueño, destruye neuronas, el alcohol, drogas, medicamentos, algunos medicamentos, y dicen, ¿no? Algunos medicamentos, estos medicamentos, una acción prolongada de estos puede producir una degeneración, dice, de las neuronas, ¿no? Entonces, siempre hay una contraindicación en algún medicamento, pero siempre hay que ver el costo-beneficio. Bueno, 100.000 millones de neuronas, el niño nace, las neuronas están completamente separadas, individualizadas, ¿no? A medida que el individuo va desarrollando, estas neuronas van a ir empezando a tener conexiones. Entonces, sí, van a empezar a tener alguna especialidad entre sí. Y de esta especialidad nacen justamente los centros nerviosos. Entonces, como el individuo va desarrollando a medida que va creciendo. Pero luego, al final de todo esto, empieza la degeneración neuronal. Bueno, tenemos justamente una imagen de una neurona típica. En una neurona vamos a encontrar un cuerpo llamado también soma. Vamos a encontrar prolongaciones, una principal, y también vamos a encontrar prolongaciones pequeñas, ¿no?, que las vamos a denominar posteriormente dendritas, y a la principal se denomina axón. Entonces, una neurona tiene un cuerpo, tiene una prolongación que nace del cuerpo, y tiene también prolongaciones pequeñas que se denominan dendritas. Bueno, aquí estamos observando justamente esas pequeñas prolongaciones, pero también del cuerpo, ¿no? Por lo tanto, las prolongaciones no solamente se llaman prolongaciones dendríticas, sino también se llaman prolongaciones somáticas, porque están saliendo del cuerpo. Entonces, una neurona, cuando tiene contacto con otra neurona, lo puede hacer también a través del cuerpo, pero también lo hace a través de la acción. Entonces, vamos a ver que hay diferentes articulaciones, contactos, sinapsis, axoaxónicas, axodendríticas, axosomáticas, relacionándose con el cuerpo. Soma significa cuerpo. Bueno, ¿qué tiene el cuerpo de la neurona? El cuerpo de la neurona es muy parecido a una célula. Una célula que tiene, una célula tiene una membrana, tiene un citoplasma, tiene un núcleo, ¿verdad? Entonces es muy parecido. ¿Sí? Vamos a hablar de sus características un poquito más adelante, pero para que vayamos ya entrando en la neurona, pues una neurona es muy parecida a cualquier célula del cuerpo. Se diferencian en pequeñas formaciones, pero que son importantes, ¿no? Ustedes me las van a decir seguramente. Pero decíamos hace un momento que el sistema nervioso no está constituido solamente de neuronas, sino también está constituido por células que no son nerviosas. Y estas células que no son nerviosas se denominan glia o neuroglia. Neuroglia o glia. Bueno, esto fue estudiado por Virchow en 1860, donde identificó que evidentemente el sistema nervioso, sobre todo las neuronas, se apoyaban en células, ¿sí? Se apoyaban en células. Estas células tenían características no nerviosas. Eran células que estaban bastante relacionadas con la irrigación, estaban relacionadas a través de esa irrigación con el sistema
de defensa que tiene el organismo. Entonces actúan como células de defensa, estas células que están acompañando, que le están sirviendo de sostén justamente a las neuronas. Bueno, y de acuerdo a esa estructura histológica que Lichuk mencionó, dijo, hay células grandes, pero también hay células pequeñitas. Por lo tanto, los clasificó en macroglia y microglia. ¿Sí? La macroglia, constituida por dos células no nerviosas, los astrocitos y los oligodendrocitos. Células no nerviosas que forman parte de la neuroglia. Bueno, en esta imagen nosotros podemos ver tejido nervioso. Y en este tejido nervioso nosotros estamos identificando justamente a la neurona. Ahí estamos observando la neurona. Estamos observando sus prolongaciones que salen del cuerpo, entonces somáticas. También estamos observando su axón. Bueno, entonces, esta es una neurona. Pero fíjense, en este tejido nervioso, la neurona se está rodeando, se está apoyando en estas otras células. Estas células son justamente esas células de la neuroglia. Algunas de ellas están próximos a los vasos sanguíneos. ¿Quiénes van a estar próximos a los vasos sanguíneos? Los astrocitos. ¿Quiénes van a estar más próximos de las neuronas? Los oligodendrocitos. ¿Está bien? Entonces, de alguna manera en este tejido, en una placa, seguramente después van a ver sistema nervioso, van a poder identificar un poquito y diferenciar, no solamente por la tensión, sino también por la cercanía. Unos están más próximos a los vasos sanguíneos y otros están más próximos a la neurona. Bueno, los astrocitos entonces, ¿qué características tienen los astrocitos? Representan un 20% de las células de la neurona, del sistema nervioso. Como dice su nombre, astrocitos, ¿verdad? Entonces tienen una forma estrellada, generalmente tienen forma estrellada. Se describen dos tipos, unos fibrosos, están presentes sobre todo a nivel de la sustancia blanca. ¿Qué función tiene a nivel de la sustancia blanca? Soporte y reparación frente a lesiones del sistema nervioso central. Esto es interesante, ¿no? Pero lo malo es que están en la sustancia blanca. Entonces, ¿qué podríamos entender de esto? Cuando hacemos referencia al sistema nervioso, cuando hacemos referencia a los núcleos de origen de los pares craneales, habíamos indicado que hay dos tipos de sustancias. Hablando de la médula espinal, hablando del tronco encefálico, que es hasta donde hemos llegado para el origen de los pares craneales. Y habíamos indicado en ese momento que la sustancia gris está constituida principalmente por cuerpos de neuronas. En cambio, a nivel de la sustancia blanca, vamos a encontrar principalmente, ¿qué cosa? Los axones. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Función de soporte y reparación frente a lesiones del sistema nervioso central. Entonces, ¿a quién le está sirviendo el soporte? A los axones, principalmente. ¿A quién puede reparar? A los axones. Y esto es importante, ¿no? Para entender, cuando alguien nos dice, me he seccionado, he tenido una herida a nivel de la pierna, y a nivel de la pierna hay unos nervios principales, ¿no? Unos más superficiales, otros un poquito más profundos. Pero supóngase que se ha seccionado el nervio tibial posterior. Supóngase que ha tenido una herida cortopulsante y han seccionado el nervio tibial posterior, o el nervio peroneo. Entonces, esa herida cortopulsante que ha seccionado al nervio, está seccionando en realidad aquí al axón. Y cuando el cirujano observa justamente esta sección, lo que trata de hacer, y pienso que ya lo hace, es unir los extremos del nervio, ¿no? Y consiguen con el tiempo una reparación del nervio. Entonces consiguen nuevamente un restablecimiento de la acción, de la contracción del músculo, cosa que antes no se hacía en su. Lógicamente en otros países lo hacen con microcirugía y todo lo demás, pero
se hacía. Pero ya últimamente, hace algunos años atrás, ya se hacen estas neurografias. ¿Por qué? Por esto. Porque el axón es capaz de regenerarse. ¿Gracias a quién? A la neurona. ¿A quién? A los astrocitos fibrosos principalmente. Pero no solamente aquello, ¿no? Puede ser que hay una lesión de la médula espinal donde ha habido sección ya de algunos axones. Entonces, estos astrocitos son capaces de absorber, evitar infecciones a ese nivel, ¿no? De absorber la sangre, por eso, evitar infecciones, ¿no? Entonces, son los vigilantes justamente de la sustancia blanca, estos astrocitos fibrosos. Participan de la constitución de la barrera hematoencefálica. Conjuntamente, los otros astrocitos que vamos a observar forman parte de la barrera hematoencefálica. Porque están cerca de ¿quiénes? Están cerca de los vasos sanguíneos. Los astrocitos están cerca de los vasos sanguíneos. Y como están cerca de los vasos sanguíneos, tienen conexiones justamente con los vasos sanguíneos, evitando ¿qué cosa? Que ingresen sustancias ajenas al cuerpo, o sea, que entren antígenos. Si entra algún antígeno por ahí, entonces son capaces de generar anticuerpos. Pero como tienen una conexión muy íntima, tienen que ser importantes los elementos que ingresen al sistema nervioso. Ejemplo, si, hablamos de virus, por decir, si el COVID es capaz de ingresar al sistema sanguíneo, producir infecciones a nivel de los pulmones, aunque eso es más por vía, estamos dando simplemente un ejemplo. Es capaz de producir otras patologías en los riñones, hígado, ¿no? Porque el COVID se ha identificado que ha producido, ¿no? Lesiones en hígado, lesiones en el sistema urinario, ¿no? Riñones. Hay mucha gente que ha quedado postrada, que ha necesitado diálisis inclusive, ¿no? Después del COVID. Pero no se ha descrito ninguna lesión en el sistema nervioso, sobre todo periférico. Entonces, ¿qué ha impedido que esa infección llegue al sistema nervioso? Justamente esto, los astrocitos, la barrera hematoencefálica. Entonces, si hay alguna infección que está en el cuerpo, es muy difícil que llegue al sistema nervioso central, justamente por esta barrera. Pero eso es lo malo ya también para los medicamentos, ¿no? Por decir, un niño tiene, lamentablemente, tiene meningitis, una infección del oído, ha perforado el techo de la cavidad timpánica, ha llegado a las meninges, estafilococo o estreptococo, y ha causado una infección de las meninges. Si nosotros damos una dosis que para cubrir pulmones, por decir, ese estreptococo o ese estafilococo que está causando una neumonía, nosotros necesitaríamos, qué sé yo, 2.400.000 unidades internacionales de penicilina, pues nosotros pensaríamos que puede cubrir, va a matar a esa bacteria. Pero en la barrera, con la barrera hematoencefálica, esos 2.400.000 no es suficiente, porque así como evita que ingresen elementos patógenos, también evita que ingresen otros elementos, dentro de estos, los antibióticos. Entonces, ¿qué podemos hacer para vencer esta barrera hematoencefálica? Así como hace el virus, ¿no? Mayor cantidad, todo lo mismo con el medicamento. En vez de colocar 2.400.000, vamos a colocar el doble o el triple. Lo vamos a hacer de forma constante para llegar
por lo menos a tener una dosis especial a nivel del sistema nervioso central, justamente por la barrera hematoencefálica. Y es que los diámetros de estos poritos que tienen estos vasos sanguíneos que están relacionados justamente con los astrocitos son muy pequeños. Y eso en histología lo van a estudiar con mayor profundidad. Bueno, barrera entonces del sistema astrocitos fibrosos. Los otros astrocitos son los protoplasmáticos, que están a nivel de la sustancia gris, que tienen funciones similares. Vamos con el otro tipo de células no nerviosas que se denominan oligodendrocitos. Están a nivel de la sustancia blanca, principalmente a nivel de los axones. Son los encargados de producir la mielina. La mielina es una sustancia blanquecina que se encuentra generalmente a nivel de los axones. Por lo tanto, decimos que un axón, una prolongación, es mielínica, porque está cubierta justamente por mielina. ¿Quién produce esa mielina? Los oligodendrocitos. Bueno, aquí estamos viendo microglia, que representa el 5% de la neuroglia central. Son células mucho más pequeñitas, su función es inespecífica. Y aquí estamos viendo tejido nervioso, nuevamente. Pero esta ya es una imagen microscópica electrónica. Podemos ver la neurona, su núcleo, su membrana, y podemos ver la neurona, porque no hay más neuronas, ¿no? Alrededor. ¿Sí? Entonces estamos viendo neuroglia. ¿Qué tipo de neurona? Los oligodendrocitos, principalmente. Aquí están oligodendrocitos, pero por ahí debe haber, ¿no? Si hay un vaso sanguíneo, por ejemplo, entonces vamos a encontrar un astrocito. Bueno, y aquí estamos observando justamente ya esas cadenas neuronales, sinapsis que se forman entre una neurona y la otra neurona. Esto es una sinapsis. Pero aquí estamos viendo una sinapsis de ¿cuántas neuronas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Realmente las cadenas neuronales tienen un máximo de hasta 3 sinapsis. Pero una neurona se puede unir con otras neuronas. Entonces aquí puede haber una sinapsis. Aquí puede haber otra sinapsis. Aquí otra sinapsis, otra sinapsis, otra sinapsis. Generalmente, cuando hablamos de una cadena sináptica, está constituida por 2 o 3 neuronas, como vamos a ver posteriormente. ¿No? Pero una neurona, a su vez, a través de sus prolongaciones, puede tener sinapsis alrededor de ella, pero formando una cadena propiamente dicha, no llegan a más de 3 neuronas. Los sinapsis pueden haber millones, pero cadenas, solamente 2 o 3 neuronas. Bueno, hace un momento decíamos que una neurona tiene un cuerpo y tiene prolongaciones. El cuerpo, parecido a una célula, donde encontramos una membrana, encontramos un citoplasma, encontramos un núcleo, ¿verdad? Entonces, es muy parecido a una célula. En el núcleo vamos a encontrar inclusiones citoplasmáticas, ¿no? Por ejemplo, vamos a encontrar ribosomas, vamos a encontrar las cisternas, vamos a encontrar el aparato de Golgi, vamos a encontrar mitocondrias y un mayor número. Las neuronas tienen un mayor número de mitocondrias porque necesitan más energía. Dentro de los retículos endoplasmáticos, el rugoso y el liso, ¿verdad? Entonces aquí hay una diferencia, ¿no? Porque en el retículo endoplasmático, ¿en cuál de ellos se encuentran los centriolos? ¿En rugoso o en liso? Liso, ¿no? Los centriolos. Y estos son los que a su vez van a producir una división de la célula. Aquí en la neurona no hay eso.
Esa es la diferencia justamente con las otras células, ¿no? Que existen centriolos, pero que estos no van a producir una división de la célula. Las neuronas no se dividen. Después, las inclusiones son las mismas. La diferencia es que, además de que en las otras células, las neuronas en su citoplasma tienen neurofibrillas. Esa es una diferencia también, ¿sí? La presencia de neurofibrillas, neurofilamentos. El núcleo, ¿qué tiene el núcleo? El núcleo va a tener una presencia de ADN. En su interior vamos a encontrar nucleolo. En el nucleolo vamos a encontrar la presencia de RNA en una cantidad importante, por lo tanto es lo mismo que una célula. Su membrana, de la misma manera, ¿no? ¿Cómo es la membrana? Bilipídica. Entonces, igual la membrana. Es importante la membrana porque aquí justamente se está produciendo la excitabilidad. Su conductibilidad va del cuerpo hacia la prolongación, ¿sí? Por lo tanto, cuando va del cuerpo hacia la prolongación, decimos es centrífugo. Cuando llega de esa prolongación, supóngase que hay un cuerpo de una neurona, ¿sí? Entonces decimos es centrípeto, porque va de la prolongación a el cuerpo, centrípeto. Esto, así como están viendo ustedes, es centrífugo. Ahí vamos a ver otra neurona. Bueno, aquí, por ejemplo, esto es centrífugo. Pero si está llegando al cuerpo, si le estaría llegando al cuerpo ese estímulo, sería centrípeto, ¿no? Eso hablando del estímulo. Entonces, el estímulo puede provenir por las dendritas hacia el cuerpo, va a ser centrípeto. Y si sale del cuerpo por las prolongaciones, va a ser centrífugo. ¿Qué estamos viendo nosotros en este momento con la imagen? Estamos viendo los diferentes tipos de neuronas. Entonces aquí, por ejemplo, estamos viendo una neurona unipolar, porque tiene una sola prolongación, que luego se divide en dos. Es una neurona en T. Aquí estamos viendo una neurona bipolar, porque tiene dos prolongaciones. Y finalmente, acá estamos viendo una neurona multipolar, porque tiene varias prolongaciones. Estas neuronas unipolares, ¿dónde las vamos a encontrar? Las vamos a encontrar, esta unipolar a nivel de la médula espinal, a nivel de los nervios aquí. Esta bipolar la vamos a encontrar generalmente a nivel de las neuronas sensoriales. Hemos indicado, ¿no? Cuando hacemos referencia, por ejemplo, al nervio olfatorio, hemos dicho que tiene dos prolongaciones, una que nace en el órgano y la otra que va a ir a conectarse con otra neurona. Entonces, es propia de las neuronas o de los nervios sensoriales. Y estas multipolares, pues las vamos a encontrar generalmente a nivel de la corteza cerebral, a nivel de la corteza cerebelosa. Son neuronas mucho más complejas, mucho más especializadas. Neuronas unipolares, bipolares y multipolares. Eso es lo que les decía respecto al viaje del estímulo nervioso. Cuando ese estímulo nervioso llega por las prolongaciones hacia el cuerpo, entonces es centrífugo. ¿No? Cuando sale del cuerpo por las prolongaciones es centrífugo. Y eso es importante comprenderlo, porque así vamos a entender una neurona aferente y una neurona eferente. Aferente y eferente, ¿no? Entonces, esto da lugar justamente a esa convivencia. La forma de la neurona varía. Aquí tenemos una neurona típica, ¿no? Una neurona en uso, tenemos una neurona en T, tenemos una neurona fusiforme, esta parece una medusa, esta tiene forma triangular y esta forma estrellada, bastante característica. Esta es la que conocemos generalmente, ¿no? La que tomamos como ejemplo para entender sus prolongaciones dendríticas y sus prolongaciones que nacen del cuerpo axónico. Bueno, esto está referido justamente a la histología de la neurona. Vamos a quedar aquí. Vamos a